Para gozar de una vida armónica y desarrollo integral, únete a una vida libre de violencia. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Únete a erradicar la violencia, una serie del Departamento de Radios Escolares de la Dirección de Desarrollo Educativo del IEPO, con la finalidad de orientar a las y los adolescentes en la prevención de la violencia de género. Estamos transmitiendo desde las cabinas de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, por la frecuencia 92.9 FM en Valles Centrales y por las distintas frecuencias en el interior del estado, por la página de Facebook del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y por la página de Radios Escolares DDE y EPO. Hoy estamos en la última emisión de Únete a erradicar la violencia, una serie radiofónica que inició sus transmisiones desde el mes de marzo, un viernes al mes en el marco del Día Naranja, y hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra las Mujeres y las Niñas, cerramos la temporada. A pesar de la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la violencia continúa siendo un problema a nivel mundial. Es por ello que el IEPO, a través de Únete, contribuye en la prevención y erradicación de la violencia, informando y orientando a la niñez y juventud en el conocimiento y ejercicio de sus derechos para poner fin a la violencia de género. Yo soy Verónica Arlet y me acompañan Ernesto Carlo y Giovanna Paola, apreciados conductores de las radios escolares. Dejo los micrófonos para conducir Únete a Giovanna y a Ernesto, quienes seguramente nos tienen en puerta un gran cierre de programa. Adelante, jóvenes. Muchas gracias, yo soy Giovanna Paola y efectivamente hoy cerramos la primera temporada de Únete, un espacio donde sin duda en cada emisión aprendimos respecto a cómo identificar la violencia y sobre todo el cómo prevenirla. Tuvimos 9 programas ya donde tratamos temas que nos ayudaron a estar informados y orientados para crecer y desarrollarnos en un ambiente libre de violencia. Como en cada emisión, hoy comparto micrófonos con Ernesto Carlo, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Giovanna. Me da mucho gusto estar en Únete y así es. Hoy concluimos esta serie radiofónica donde aprendimos sobre los derechos humanos de la niñez, derechos de las mujeres, las maternidades deseadas, los vínculos afectivos, la prevención de las drogas, el uso y riesgos del Internet, las artes y la cultura hacia una vida armónica, y también aprendimos a conocer e identificar nuestras emociones. En cada programa contamos con excelentes especialistas quienes nos proporcionaron valiosa información sobre la prevención de la violencia de género. En este último programa abordaremos el tema Educación en Derechos Humanos para prevenir la violencia de género en la comunidad educativa, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra las Mujeres y las Niñas que justo hoy se conmemora. Magnífico el cierre de programa que tenemos, Ernesto. En nuestro primer bloque nos acompañará para hablar de los derechos humanos de las mujeres y la prevención de la violencia de género la psicóloga Orely Feria Ortiz, quien ya se encuentra con nosotros y es integrante de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. También la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, la maestra Ana Vázquez Colmenares, a través de los micrófonos de Únete, invitará a las niñas, niños y adolescentes a prevenir la violencia en sus distintos ambientes, para construir un mundo armónico, igualitario y libre de violencia. En nuestro segundo bloque estará con nosotros el licenciado Sebastián Espina Martínez, quien nos hablará sobre la Guía de Prevención y Atención de la Violencia por Razón de Género en el ámbito educativo y comunitario en Oaxaca, editado por la organización Sicanda y la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos del IEP. Ya se encuentra con nosotros en cabina la psicóloga Orely Feria Ortiz, comisionada estatal de los derechos humanos de Iberoamérica, con quien platicaremos sobre la importancia de los derechos humanos para prevenir la violencia de género. Bienvenida, psicóloga. Muchas gracias por la invitación. Psicóloga, nos gustaría que se presente, que nos diga quién es Orely como ser humano, como amiga, como profesionista, que nos platique un poquito de sus objetivos, sus metas, a qué se dedica, lo que usted guste decirnos. Adelante. Claro que sí. Bueno, yo nací en el puerto de Veracruz, pero mi corazón es oaxaqueño, igual mi descendencia. Y pues todo lo importante para mí está aquí en Oaxaca. Aquí me enamoré, aquí me crecí como profesionista, aquí tengo a mi hija que está creciendo, entonces pues estoy muy enamorada de
estar aquí y hacer algo, ¿no? Por estos grupos vulnerables que a veces somos discriminados, que somos las mujeres, ¿no? Y la niñez. Entonces, ¿yo quién soy? Pues soy una persona que no le gusta ver las injusticias, que siempre está como activa, ¿no? Tratando de hacer algo. Yo creo que por eso me hicieron el honor de integrarme a la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos y pues aquí compartiendo, porque también una forma de pensar mía es que hay que compartir todo lo que sabemos. Excelente presentación, psicóloga. Una gran invitada con la que contamos en nuestro primer bloque. ¿Y qué te parece, Ernesto, si comenzamos con la entrevista? Claro que sí, psicóloga. Platíquenos a grandes rasgos los antecedentes de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas. Claro que sí. El mundo conmemora cada 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuyo fin es sensibilizar y denunciar la violencia que sufrimos como mujeres en el mundo. Pero esta fecha va a recordar un evento trágico, pues fue cuando asesinaron a las hermanas Mirabal. Ellas se llamaban Minerva, Patria y María Teresa. Ellas eran opositoras del dictador Trujillo. Entonces, en una fecha, un 25 de noviembre de 1960, ellas fueron asesinadas por órdenes de él. Fueron apaleadas y luego las pusieron en su carro e hicieron que pareciera un accidente de tráfico, lo cual nadie se creyó y lo cual también fue el final, ¿no?, de esta dictadura de Trujillo. Una de las cosas que les quiero compartir y que quiero que ahora sí que retumbe por todas partes es algo que dijo Mirabal. Dijo: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Y así fue, porque el asesinato de estas hermanas, que también eran conocidas como las mariposas, no solo detonó esa caída del dictador, sino que las convirtió en un símbolo de lucha contra la violencia de género. Por eso, esta fecha se conmemora los 25 de noviembre y como ustedes bien saben, cada mes se repite. Es decir, no solo es el 25 de noviembre, sino también la ONU dijo, vamos a hacerlo cada mes. Bien, pues ya nos dijo algunos antecedentes sobre esta conmemoración, pero nos gustaría saber el por qué es importante conmemorar este día. Yo lo considero que es por el presente, por el pasado y por el futuro. ¿Por qué lo digo así? Lo digo que es por el presente, por las generaciones que actualmente estamos viviendo, pues toda esta discriminación, toda esta violencia. Yo enciendo la tele y me sorprende de todos los feminicidios que hay. Veo las redes sociales y todas las mujeres, las mamás que están buscando a sus hijas, a sus hijos desaparecidos. Por eso, por el presente, por el pasado, porque hay mujeres como las hermanas Mirabal y otras muchas activistas que han sido asesinadas, que son defensoras de derechos humanos y más, que han tenido este sueño de que tengamos más oportunidades, igualdad, derechos. Por eso también a ellas las tenemos que tener aquí. Y el futuro, por las generaciones que vienen. Por eso es importante que se siga visibilizando que no estamos en las mejores condiciones y que nos están matando. Así como lo comenta psicóloga, es importante no dejar de recordar los sucesos y seguir conmemorando este día. Y díganos, la violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más sistemáticas e invisibilizadas que existen. La más sistemática porque es la que más ocurre alrededor del mundo, y la más invisibilizada porque es la que más se ha naturalizado. Díganos, ¿a qué se debe esta situación? La violencia de género emerge de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que están sostenidas por estructuras sociales y culturales que las aprueban y las respaldan. Entonces, de esta forma las mujeres no somos libres de tener una vida íntegra y tener un pleno desarrollo, ¿no? Y así como lo dices, se estructura y se sistematiza por la repetición tan frecuente. Como seres humanos estamos acostumbrados a repetir estas conductas de violencia. A veces lo hacemos consciente o inconscientemente y no nos damos cuenta. Es más, yo me preguntaría, ¿cómo es que esperamos que las próximas generaciones no sean generaciones violentas si los que les damos es contenido violento? O sea, hasta, ¿no? Las narcoseries, muchos retos, ¿no?, que vemos en TikTok, todo lo que les damos es ese contenido violento. Entonces, ¿cómo va a ser que paremos así la violencia contra la mujer? Claro, y es una buena pregunta para cuestionarnos qué es lo que estamos consumiendo en redes sociales y a través de distintas fuentes de información que a veces consultamos. Pues es un hecho que existe esta violencia contra mujeres y contra niñas. Entonces, nos gustaría que nos platicara cómo se manifiesta en estos distintos ambientes en los que se desenvuelve esta violencia. Pues fíjate que por años ustedes habrán dado cuenta que nos han perseguido muchas frases.
que siempre a veces las distorsionamos y pues nos perjudican. Por ejemplo, desde distorsionar la frase de Darwin que decía que solo sobrevive el más fuerte, y entonces decimos que los fuertes son los hombres y las débiles las mujeres. Entonces los hombres tienen que someter a las personas más débiles, ¿no? Entonces somos las mujeres. Desde ahí y muchas más. Y también tiene que ver con la discriminación a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Edad Media se creía que los animales y los demás seres solo existían para servir al hombre, y aquí se incluía a las mujeres cuya única función era procrear. O en la época del Renacimiento, donde según los hombres, las mujeres se podían clasificar en mamás, hijas, viudas, santas y brujas. Entonces las expresiones de las mujeres las encontramos en todas partes y desde muy temprana edad. Es más, desde antes de nacer, ¿no? Cuando te dicen, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser tu bebé, no? Va a ser mujercita. Ay, lo siento mucho, no, lo lamento. ¿Qué va a ser varón? Muy bien, campeón, no sé qué, ¿no? Entonces desde ahí ni siquiera hemos llegado al mundo y ya estamos siendo discriminadas. Se puede observar en los espacios como la escuela, la familia, el trabajo, las instituciones, la política, la comunidad. Y se manifiesta con violencia sexual, física, económica, patrimonial o la más extrema, que es la violencia feminicida. Esta violencia se da desde un piropo en la calle, que te celen hasta golpearte, que te impidan acceder a un cargo por ser mujer o te prohíban la educación. Y bueno, aquí me gustaría aprovechar este espacio también para reconocer aquellas violencias que parece que no lo son, pero sí lo son. Esos chistes, ¿no? Esos chistes misóginos contra las mujeres son violencia. Reírse de la gente que trabaja por un mundo libre de violencia y de guerras. Reírse de la gente que se niega a entrar a una pelea o sostener un arma. Grabar una escena que están sufriendo en lugar de ayudarla también es violencia. Entonces reflexionemos si realmente hay acciones que aún no nos hemos dado cuenta que son tan sutiles que son violencia. Bueno, con todos estos casos que se presentan hacia las mujeres, ¿nos podría decir quién protege y garantiza los derechos humanos de las mujeres y las niñas? ¿Y a quién le corresponde vigilar respeto y su pleno ejercicio de los mismos para construir una sociedad igualitaria y libre de violencia? Podemos hablar de varias instancias como la CIDH, CNDH, la UNICEF, la ONU, y han hecho muchísimas e innumerables campañas. Seguramente han escuchado la de Ni Uno a Menos, No Estás Sola, Generación de Igualdad. Sin embargo, se ven muy rebasados por los altos números y a falta de esto, la misma sociedad se ha organizado y han surgido también cientos de AC que apoyan esta causa. Pero también es deber de la familia, de la comunidad a la que pertenecemos, de nuestro propio Estado, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida. Bueno, psicóloga, siguiendo con este enfoque sobre lo que son los derechos humanos, ¿nos podría decir si el tema ofrece posibilidades de cambios culturales, estructurales que conlleven al respeto de los derechos de las mujeres y reduzcan también la violencia de las relaciones de género? ¿Y por qué es importante conocerlos y sobre todo el ejercerlos? Sí los ofrece a través de tratados internacionales como el CEDAW, Belén do Pará y las leyes del país y estatales, ¿no? Como la Ley Federal y Estatal de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así también los derechos humanos en algunos de sus artículos, y la difusión y el conocimiento de estos nos hará personas más seguras y más libres. Agradecemos también estos espacios, a los talleres abiertos, a radios comunitarias, porque cada vez más mujeres, niñas y niños van creciendo con menos miedo y más conocimiento a sus derechos y más oportunidades. Nos gustaría que nos comentara o nos dijera, en caso de que ya tuviéramos como indicios de que existe algún tipo de violencia hacia nosotras como mujeres o niñas, ¿qué derecho o a qué derecho podríamos recurrir y cómo podríamos ejercerlo? Buscaríamos a través de las leyes, ¿no? Como comentaba, la ley estatal aquí protegería para la eliminación de la violencia contra la mujer. Y tenemos aquí organismos e instituciones que te puedan apoyar, ¿no? En caso de que fueras mujer y estuvieras viviendo violencia. Hay organismos desde institucionales, por ejemplo, el de la Fiscalía del Estado, que es el SEJUM, que se encuentra, ¿no?, en la calle de Arteaga. Tenemos también a la Secretaría de las Mujeres, que la encontramos en Belisario Domínguez, en las oficinas del Centro PAIMEF. Así tenemos también asociaciones como el GES Mujer, tenemos a Consorcio. Y por supuesto no dejamos de lado que también la violencia se pueda trabajar desde el lado
del hombre, prevenirlo, ¿no? Entonces en Oaxaca se cuenta con un centro de reeducación para hombres que ejercen violencia. Entonces sí tenemos mecanismos y organismos que pueden brindar esa ayuda psicológica, esa ayuda legal y ese acompañamiento. Entonces lo que debes recordar es que no estás sola y que no te debe dar vergüenza vivir violencia. Al que le debería dar vergüenza, pues es al violentador. ¿Usted quisiera comentarnos algún suceso que usted haya presenciado o haya visto de alguna mujer que haya sido cercana o en la calle, que nos quisiera comentar, y sobre todo el saber cómo prevenir esas acciones? Ya después de todos estos consejos y aportaciones que nos ha dado, queremos escuchar más a fondo de usted personalmente. Donde he estado, que han sido aproximadamente 8 años, en distintos espacios, me refiero a tanto comunitario como en un lugar de oficina, cada vez que escucho un caso que una mujer viene a decir fui violentada, es porque ya lo reconoció. ¿Y cómo sucedió esto? Es porque lo escuchó en una plática, por eso lo menciono, porque es tan importante esta difusión, porque lo escuchó en la radio. En la comunidad a veces no llegan ciertos servicios, pero la radio la tenemos en muchas comunidades de nuestro estado. Entonces ellas han sido informadas a través de esto. Uno que más recuerdo es que una mujer llegó a pedir ayuda, ¿no? Porque pues nadie en la comunidad podía auxiliarla, ni el síndico, ni nada. Entonces, por primera vez nos instalaron en esta comunidad y justo llegó. Ella nos relataba hechos de violencia que a la vez no quiero compartir, ¿no? Porque sería un poco de morbo, pero de lo que te puedo decir es que tenía viviendo aproximadamente unos 25 años de violencia. Y era la primera vez que se acercaba a hablarnos de eso. Tenía y nos mostraba una gran cicatriz en el brazo. Las mujeres muestran a veces las cicatrices porque piensan que no les vamos a creer, porque muchas veces han ido a buscar ayuda y no les creen. Esta mujer era celada por su esposo y le decía, ¿no?, que tenía a su amante y bla, bla, bla y todo eso. La señora un día estaba haciendo sus tortillas en esos así comalotes y el señor la recargó sobre el comal. Y ahí la tuvo un rato, ¿no? Unos minutos, 2 minutos. Eso le dejó la cicatriz de toda la vida en el brazo. Una cicatriz, no sé, unos 25, 30 centímetros. La mujer también nos contaba cómo la violaba, que cuando llegaba el señor tomado, borracho, ella corría, ¿no?, entre los maizales a esconderse, a ocultarse en la noche. Entonces, para este tipo de trabajos, pues sí hay que tener mucha información, mucha empatía, la preparación, saber cómo dirigir estas emociones y sobre todo quitar esa parte de, les digo, llegan con vergüenza, ¿no? Como si ellas fueran como las culpables. Y te puedo contar de todas las edades. Y eso a la vez me agrada un poco, porque veo que llegan desde adolescentes a pedir auxilio y digo, qué bueno que se dan cuenta a tan temprana edad y no tienen que pasar toda una vida viviendo violencia. Y llegan, por ejemplo, mujeres de mediana edad, 40, 45 años, y también me encanta que lleguen personas como de 60, 80 años. ¿Por qué? Porque no importa qué edad te des cuenta que vives violencia, todavía puedes hacer un cambio por tu vida. Entonces, yo estoy muy satisfecha con el trabajo que he realizado. Ha sido poco, pero estoy muy satisfecha, igual el de mis compañeras. Yo las felicito también, si me logran escuchar, porque no es fácil. Estar en comunidades es a veces quedarte ahí y saben dónde vives. Hay compañeras que las han parado y le han dicho, no, pues yo soy el esposo de Juanita, ¿no? Tú eres la revoltosa, tú eres la que les estás hablando de sus derechos. Igual, y creo que lo puedo decir, cuando me han pedido talleres en otras comunidades, cuando me hablan síndicos, me hablan regidores, incluso presidentes, me dicen, oiga, se acerca la fecha del Día de la Mujer, oiga, se acerca la fecha del 25 de noviembre, ¿puede venir a dar una plática de derechos de las mujeres? Yo sí, todo eso, ¿no? Pero me dicen, oiga, pero como que no saben cómo decirme, pero como que no sea tan revoltosa, ¿no? Como que bajita la mano, como que solo dígaselos así, ¿no? Como que solo por cumplir con esa parte. Y todas estas experiencias me han tocado. Y una coordinadora que tuve dice, aprovecha el espacio para meterte, igual como si te están vigilando mientras, pues dilo así como quieren, pero esas mujeres, infórmalas dónde pueden ir a pedir ayuda de manera privada, ¿no? Entonces todas esas oportunidades se aprovechan. Y pues así ha sido este caminar. Y pues la violencia ha ido evolucionando también. Ya se movió ahora a las tecnologías, es más drástica. Antes los hombres cuando violentaban, veíamos lo que era el ciclo de la violencia.
pedían disculpas, ¿no? En alguna parte, y venía el proceso de luna de miel, de reconquista, de te doy flores, te doy chocolates, perdóname. Ahora no. Ahora reconocen que son violentos y dicen, ¿y si quieres? ¿Y si te conviene? Entonces, siempre hay que estar como trabajando y actualizándonos en estos temas. Bueno, psicóloga, y finalmente, ¿nos podría dar algunas recomendaciones para prevenir la violencia de género en la niñez y en la juventud? Qué importante pregunta. Para prevenir la violencia desde la niñez y la juventud, vendría bien hablar de la crianza positiva y respetuosa, que tiene que ver con dejar este lado, ¿no? Los castigos, el autoritarismo, y respetar al niño, a la niña como ser humano. No verlo como un adulto chiquito, ¿no? Sino verlo como una persona que es capaz de dar su opinión y de ser tratado con respeto. Además de implementar estrategias específicas en cada ámbito donde se dan los actos de violencia, en cada estado y en cada comunidad, tomando en cuenta todas sus variables, ya que la violencia de género a veces no viene sola, sino que viene acompañada de racismo, de clasismo y de muchas otras cosas, y no se da de la misma manera. Entonces, siento que un buen inicio sería hacer un diagnóstico para saber cómo disminuirla y erradicarla. Lo que puedo decir también como psicóloga y persona es que debemos tomar en serio un sistema de educación emocional, pues este sería benéfico para el desarrollo del ser humano y la convivencia en la sociedad. Pues qué importantes son todos estos puntos que acaba de tocar la psicóloga Aureli. Nos gustaría tener la oportunidad de más adelante en algún otro programa seguir platicando sobre este tema que es tan extenso con usted. Y pues psicóloga Aureli, muchísimas gracias por su participación en Únete. Es fundamental el conocimiento y el ejercicio de los derechos humanos para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Bueno, a continuación escucharemos un mensaje de la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, la maestra Ana Vázquez Colmenares, quien a través de los micrófonos de Únete invita a las niñas, niños y adolescentes a prevenir la violencia en sus distintos ambientes, para construir un mundo armónico, igualitario y libre de violencia. Niñas y niños, ¿cómo están? Soy Ana Vázquez Colmenares, yo soy la secretaria de las Mujeres de Oaxaca y quiero hablarles de una fecha muy importante. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque hasta 1993 no se nos habían reconocido a nosotras las mujeres, la mitad de la humanidad, nuestros derechos, y tenemos derecho a una vida libre de violencia. Niñas y niños, así como adolescentes, tienen derechos humanos reforzados, es decir, toda persona, no solamente papá o mamá, tías, tíos, abuelos, todas las personas, incluyendo las autoridades de sus escuelas, maestras, maestros, las y los policías, todas las personas están obligadas a cuidar y garantizar sus derechos humanos. Así que por eso hay que aprender a detectar todas las formas de violencia, así sean las humillaciones, las bromas hirientes, los empujones, todas esas cosas que nos hacen sentir mal y que pueden ser violencia psicológica, las que solamente se hace con palabras pero nos hace sentir mal, o violencia física o de cualquier otra forma de violencia. Este día 25, digamos alto a la violencia contra las niñas y las mujeres. Únanse. Acerca de ti, nada me sorprende. La imaginación contigo se enciende, porque para ti nada es imposible. Cuando te decides, eres invencible. Tú que en las estepas, los desiertos y la nieve has caminado, tú la que sin armas mil batallas ha ganado. Por algo el misterio de la vida eligió del
No te despegues de tu radio, porque en el siguiente bloque hablaremos sobre la guía de prevención y atención de la violencia por razón de género en el ámbito educativo y comunitario en Oaxaca del IEP. Vamos a un corte promocional y regresamos. ¿Sabías que las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y, por tanto, la mitad de su potencial? La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es básica para lograr sociedades pacíficas, sostenibles, productivas y crecientes en el plano económico. No te aísles, únete a erradicar la violencia. Regresamos. Estás escuchando Únete a erradicar la violencia. Continuamos. ¿Sabías que, a nivel mundial, el porcentaje de mujeres graduadas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas es inferior al 15% en más de 2/3 de los países? Regresamos a Únete y en este segundo bloque ya se encuentra con nosotros el licenciado Sebastián Espina Martínez, coordinador de contenidos de la Guía de Prevención y Atención de la Violencia por Razón de Género en el ámbito educativo y comunitario en Oaxaca. Bienvenido. Licenciado, nos gustaría que se presente, que nos diga quién es Sebastián, ya sea como ser humano, como amigo, como profesionista, que nos platique un poco de sus objetivos, coméntenos a qué se dedica, lo que usted guste decirnos. Adelante. Agradezco mucho el espacio, Giovanna, Ernesto, un gusto estar con ustedes de nueva cuenta en una emisión más de Únete, en esta serie radiofónica. Y pues bueno, soy activista en derechos humanos y derechos de niñas, niños y adolescentes, y actualmente coordino un departamento de educación y promoción en la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos, donde pues tratamos de capacitar, formar en la cultura de los derechos humanos al personal educativo de educación básica en Oaxaca. Bueno, licenciado, díganos, ¿por qué hay que prevenir y atender la violencia por razón de género desde el ámbito escolar? El espacio educativo tiene el privilegio de concentrar a niñas, niños y adolescentes, y ahí se genera también una reproducción de lo que viven a nivel comunitario, de lo que se vive fuera del entorno escolar. Esto se traduce en que la violencia, las escuelas no están exentas de que se reproduzca la violencia que se vive a nivel social. Entonces, fundamentalmente, el espacio educativo tiene también esa responsabilidad de poder generar pues espacios libres de violencia, espacios protectores, espacios donde el personal educativo pues pueda brindar apoyo, un seguimiento a casos, ¿no?, donde se puedan identificar posibles situaciones de violencia que estén sufriendo pues niñas y adolescentes mujeres, ¿no?, que principalmente son pues las víctimas pues más visibles, ¿no?, de la violencia por razón de género. Sin embargo, también es donde se educa a niñas y a niños en los roles de género. Estos roles que muchas veces tienen una connotación de sumisión o de dominación hacia las mujeres, pero también de represión importante, ¿no?, de las masculinidades. ¿Qué pasa con nosotros los hombres que estamos siendo educados bajo una hegemonía masculina, diciéndonos algunos aspectos de cómo ser hombres, ¿no? También negando mucho de lo que nuestra propia naturaleza como seres humanos pues radica. Un ejemplo claro pues tiene que ver con mostrar emociones, ¿no?, mostrar sentimientos abierta y públicamente. Sin embargo, a los hombres pues siempre se nos ha educado en que eso lo tenemos que reprimir, ¿no?, porque no es visto socialmente, pues no es socialmente aceptado que un hombre llore, por ejemplo, que un hombre exprese el cariño hacia otro hombre, por muy amigo que sea, o de padres a hijos incluso, ¿no? Y ahí pues eso también es violencia, ¿no? Es violencia por razones de género, ¿no?
y pues la idea es justo que en las escuelas se pueda estar discutiendo y que pues el personal educativo tenga herramientas, todas las herramientas posibles para que esto pues lo puedan adaptar, incorporar, adquirir una perspectiva pues de derechos humanos que implica ver esta violencia y pues buscar la manera de no seguir reproduciendo pues estos roles de género y pues también estas prácticas, ¿no?, que violentan tanto a hombres como a mujeres. Por supuesto, y sin duda es importante que conozcamos sobre este tema, sobre todo en lo que es el ámbito escolar, porque es donde pasamos pues gran mayoría de nuestro tiempo, y también es importante que se sepa qué hacer también en dichos casos. Y bueno, siguiendo y extendiendo un poco lo que es el tema de la violencia contra las mujeres y contra las niñas, nos gustaría que nos dijera cuáles son las causas fundamentales y las consecuencias sobre este tema. A nivel escolar es muy claro, a nivel social pues las causas son históricas, son pues estructurales, ¿no?, que tiene que ver cómo está diseñada la sociedad, cómo estamos siendo educados, no solo desde el ámbito escolar, sino desde el ámbito familiar y comunitario, ¿no? Sin embargo, en el ámbito escolar yo quisiera restringirme a eso porque lo que se busca es que haya una formación, aprendizajes esperados, ¿no?, que nos permitan construir una sociedad pues más democrática, más equitativa, más justa. Sin embargo, lo que estamos viendo es que lo que está sucediendo a nivel social rebasa por mucho la educación que se supone deberíamos de estar logrando, ¿no?, entre niñas, niños y adolescentes, para ver una convivencia pues más sana, más saludable, ¿no?, donde las relaciones sociales entre las personas pues no debiera de existir pues mayor violencia, ¿no? La educación, el fin de la educación es que las relaciones sociales humanas tengan una mayor aceptabilidad de la diversidad, de lo diferente, ¿no?, y que no haya discriminación, no haya racismo, es la antítesis de lo malo que sucede a nivel social. Pero cuando uno lo traduce en esto, pues puede uno ver que pues la violencia inmediatamente se traduce en cambios negativos de conducta. Mucho del bullying que se sufre en las escuelas son resultados de violencias que se viven en el entorno social, familiar, comunitario y se expresa en la escuela. El bajo desempeño que tienen niñas, niños y adolescentes también se traduce por efectos de algún tipo de situación de violencia, de agresión, de abuso que están sufriendo, ¿no? Por eso hablamos de que las escuelas son espacios protectores, porque ahí es donde el personal educativo puede dar cuenta de estas situaciones que están viviendo niñas, niños y adolescentes y poder también intervenir. Ahorita que estamos hablando en el ámbito escolar, ¿quién y cómo detecta los signos de violencia de género en las mujeres y las niñas? ¿Y cómo puede contribuir el personal educativo para atender la violencia de género? Las mujeres que sufren violencia pues tienen factores, ¿no?, algunos indicadores que nosotros podemos observar a simple vista, sin ni siquiera ser profesionales en psicología, sino se notan cambios de conducta, seguramente lesiones físicas, el bajo desempeño escolar es uno de los indicadores fundamentales, y eso el personal educativo lo puede identificar porque mantienen una relación de comunicación, de confianza, o entre mismos compañeras, compañeros pueden también avisar al docente o al directivo de que está sucediendo algo con alguna de sus compañeras, ¿no? Y esto se debe de traducir en saber qué hacer. ¿Qué hago frente a una situación de estas, ¿no? Lamentablemente no hay un espacio de formación docente donde puedan tener estas herramientas de acompañamiento socioemocional para contener primero, ¿no?, a una víctima de violencia y posteriormente pues para darle un seguimiento, un tratamiento que les permita pues no victimizar, no violentar aún más a una víctima. Hablando, ¿no?, ya del instrumento que nosotros presentamos recientemente, una guía de orientación para la prevención de la violencia por razón de género en escuelas de educación básica y en el ámbito comunitario, pues ahí lo que buscamos es traducir este mecanismo, ¿no?, para identificar, para poder intervenir, para poder contener y para poder canalizar dependiendo de la gravedad de la violencia. Claro, y nos gustaría que nos comente cuáles son las modalidades y los tipos de violencia de género que se presentan en los entornos educativos. En el ámbito escolar, pues podemos identificar la violencia ya sea por una preferencia sexual distinta a la que pues comúnmente es aceptable. También pues está la violencia patrimonial, la violencia, el famoso bullying o la violencia escolar, ¿no? También hay algunas situaciones muy lamentables que recientemente se están haciendo pues cada vez más visibles, como el tema del abuso sexual,
¿no? La violación sexual también, por muchas de estas connotaciones que traen el uso de las redes sociales. La pandemia nos enseñó que la violencia puede ocupar el espacio virtual. Lo que vemos es que hay toda una serie, pues, de matices de la violencia, ¿no? O sea, la violencia es un fenómeno social muy grande y cada vez más encuentra huecos para poderse hacer presente, ¿no? Y entonces lo que buscamos es que las y los maestros pues tengan atención, ¿no? Para poder identificar y ahí nosotros poder determinar qué estrategia seguir. Cuando se trate de algún tipo de violencia, por ejemplo, que genere algún delito, ¿no? Pues tener un canal para poder hacer denuncias o para poder darle un seguimiento en ese sentido, ¿no? O hacer entonces otras estrategias donde no represente un delito, pero que puedan estar generando ambientes saludables de relación, ¿no? Donde no haya agresiones, el uso del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, sexista, ¿no? En fin, es muy amplio, ¿no? el tema, pero sí que nos pudiera quedar claro, ¿no? Que la violencia pues está presente, ¿no? Y que pues tiene múltiples pues lugares donde se presenta, ¿no? Y que ahí es necesario pues tener pues siempre nuestros faros bien puestos, ¿no? Nuestros anteojos bien puestos para poderla identificar y poderla prevenir o atender de una adecuada manera. Nos acaba de mencionar varios tipos de violencia que se presentan, pero díganos cuál es la ruta de actuación para el personal educativo ante actos de violencia por razón de género. Hay dos grandes rutas que nosotros les planteamos a las y los maestros de Oaxaca, que por un lado puedan identificar prácticas, ¿no? Donde están siendo vulneradas, pues no solo las mujeres, las mujeres son mayor porcentaje de víctimas, ¿no? De este tipo de violencia, pero sí también pues de niños y adolescentes hombres, ¿no? Donde incluso algunas prácticas docentes pudieran estar siendo violentas en ese sentido, ¿no? Y poder identificar esto. Esto tiene que ver con la organización escolar, con la planificación de clases, con los contenidos que se observan, ¿no? En la escuela, y que ahí pudieran tener esta herramienta pues para poder trabajar al interior de sus comunidades una formación con respecto a la violencia de género, que son prácticas sociales aceptadas, ¿no? Naturalizadas. Y por el otro lado, pues la otra gran ruta que tiene que ver con identificar la violencia pues ya cruda, ¿no? La violencia donde los efectos pues ya están ahí, ¿no? Es decir, alguna víctima de abuso sexual, alguna víctima donde se esté cometiendo algún delito, ponemos ahí el mecanismo para que puedan darle una atención adecuada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que no tengan que entrevistar, no tengan que estar haciéndose pasar por procuradores de justicia, sino más bien canalizando el caso a las instancias correspondientes y a lo mejor solicitando la intervención de otras instancias, todo el espectro institucional y también social, pues de apoyo hacia alguna víctima, ¿no? Y algo muy claro que debemos tener es que las escuelas no son instancias procuradoras de justicia. Las escuelas, el personal educativo no tiene por qué juzgar o no tiene por qué determinar alguna sanción o causa cuando se trate de algún delito. Para eso están las instancias procuradoras de justicia, ¿no? Y entonces el papel del docente, del directivo, es simplemente canalizar el caso hacia la institución correspondiente, ¿no? Que puede ser la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía del Estado, también está la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y está también el sistema DIF, que son instancias obligadas a intervenir en alguno de estos tipos de violencias, donde ya se genera un delito. Y que eso, bueno, también pues el Código Penal de Oaxaca pues ya establece a qué nos referimos cuando hablamos de delitos. Y esas son las dos grandes rutas. Muy bien, licenciado. ¿Nos puede mencionar cuáles serían los pasos a seguir para la atención de estos casos de violencia, como bien lo decía, no tipificados o tipificados ya como tal, como un delito que se pudiera pues llegar a presentar en alguno de los centros escolares? De nueva cuenta, insistir un poco en los indicadores. Si es una escuela con un ambiente saludable, donde los conflictos se pueden resolver de manera correcta, como una oportunidad para que podamos acordar. Y el acuerdo es esencial para que podamos identificar prácticas que dañan a niñas, niños y adolescentes. Pues les vuelvo a repetir, o sea, el uso del lenguaje, algo tan común, ¿no? Tan sencillo, cómo nos referimos a niñas, a niños, ¿no? ¿Cuál es mi lenguaje como docente
frente a un grupo de niñas? ¿Cuál es mi lenguaje frente a un grupo de niños? Esas prácticas pues no generan un delito, pero sí generan una reproducción de la violencia, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, insistimos mucho en todas las reglas, en toda la normatividad escolar que tiene que ver con el arreglo personal. Nosotros decíamos, ¿por qué las niñas no juegan fútbol? Pues porque a lo mejor no les gusta, o porque socialmente las niñas no deben de jugar juegos rudos, sino más bien con muñecas y esto, ¿no? Pero no, pues es algo tan sencillo, pues porque llevan falda. Y yo les decía, pues porque mejor que lleven pantalón, ¿no? Que lleven el pants, ¿no? Y ahorita Ernesto, si tú ves, las mujeres pues se sienten mejor y mayormente cómodas usando jeans, sí, ¿no? Usando pantalón, ¿no? Pero en la escuela están obligadas a llevar falda, ¿no? ¿Eso en qué se traduce? Bueno, eso es por un lado, ¿no? Y la otra perspectiva tiene que ver, bueno, los indicadores para identificar un delito, pues tiene que ver de nueva cuenta, ¿no? Esta parte de las agresiones, es decir, ya los efectos de algún tipo de agresión, ¿no? Que la compañera, estudiante, ¿no? Niña o adolescente, pues ya presente, ¿no? Moretones, presente algún tipo ya de lesión, ¿no? Cortadura, ¿no? O algún tipo, pues justo, ¿no? Lo que se puede ver. Y por el otro lado, pues está lo que no se puede ver, que tiene que ver con algún cambio de conducta drástico, un bajo desempeño escolar, un alejamiento de las relaciones. Es decir, que de repente alguna niña pues diga, se contraiga y ya no se esté relacionando. Ese tipo de indicadores también está, o sea, por edades, ¿no? Por ejemplo, con acoso escolar, pues es porque tuvieron una historia previa de violencia que los hace entender que esa es la conducta apropiada como hombre. Es decir, alguien a mí me golpeó y me dijo que ese es ser hombre. Entonces yo aprendo eso y digo, pues yo entonces voy a ser el hombre, ¿no? Que va a golpear a los demás, el famoso macho alfa, ¿no? Entonces eso pues se traduce y se va reproduciendo, ¿no? En algo tan sencillo, pero que pues puede llegar a muchas situaciones pues graves, donde ya haya una violencia pues ya más cruda. Ahí nos ayuda mucho pues tener protocolos muy específicos, ¿no? Como el acta de hechos, ¿no? Donde a lo mejor algunos jóvenes, ¿no? Se pelean, pero la pelea ya es pues con algunas armas o qué sé yo. Ahí ya podemos contar, justo en esta guía viene ya un formato de acta de hechos, qué hacer y qué no hacer, ¿no? Frente a una situación así, o donde algún niño o una niña expresamente dice, maestro, estoy sufriendo esta violencia por algún compañero o desde mi casa alguien está abusando de mí. Entonces eso es un insumo para poder identificar, y entonces los maestros pues ya les decimos ahí que pues no tienen que hacer un cuestionario ni preguntar detalles, ni pueden ponerse la camisa de MP, que ellos van a recibir la denuncia. No. Les recomendamos y les afirmamos que su responsabilidad es justo documentar el caso de la manera pues más propiamente posible, sin revictimizar, y poder canalizar el caso ya a una de las instancias pues que nos permita tener pues mayor actuación, ¿no? Frente a pues a la protección de las víctimas y sus derechos. Bueno, licenciado, díganos, ¿qué sucede cuando son las mismas autoridades educativas o los docentes quienes señalan, etiquetan o estereotipan a las y los alumnos? A veces son ellos quienes abusan de autoridad e inician la violencia. ¿Dónde pueden capacitarse o recibir información para no vulnerar los derechos del alumnado? Sí, muy importante tu pregunta, porque es uno de los aspectos que justo queremos abrir con la guía, ¿no? Que puedan ellos identificar estas prácticas como docente, como directivo, ¿no? Lo que se juega ahí es un principio de autoridad, ¿no? O sea, que es muy fácil o muy sencillo muchas veces caer en el autoritarismo, ¿no? Imponer las cosas porque yo creo que así deben de ser, ¿no? Y no siguiendo ya toda una normatividad vigente, ¿no? Del actuar y del quehacer del personal educativo. Cómo deben de actuar maestras, maestros, del personal de apoyo, los directivos. De entrada están obligados por ser servidores, servidoras públicas, o sea, están obligados a cumplir con cierta normatividad, pero pues como les vuelvo a repetir, socialmente ciertas conductas están como aprobadas. Esto de los estereotipos, ¿no? De que los maestros pues tienen luego estas prácticas, ¿no? De los listos acá, los intermedios acá, ¿no? O los que más bajo desempeño apartados, ¿no? O las bonitas acá. Hay una práctica, espero que ya estemos avanzando en su erradicación, pero estos concursos como de belleza, ¿no? De estar pues catalogando, ¿no? O sexualizando a las niñas desde muy temprana edad, pues es algo que ya también hemos estado trabajando con el personal educativo. O sea, esa práctica no debiera de existir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está haciendo una tendencia, ¿no? Entre las niñas, ¿no?
y también entre los varones, ¿no? O sea, siguiendo ciertos estereotipos de belleza y esto, ¿no? Y por lo otro, pues es que se acerquen a la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos del IEPO y que también puedan acercarse a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y poder solicitar esta guía. La idea es que, pues, si hay algún maestro, algún directivo, alguna escuela interesada en que esta guía se pueda trabajar, ¿no? y formar a los maestros en este tema, pues pueden hacer su solicitud, pueden inscribirnos al correo atencionderechoshumano@yepo.edu.mx. Con mucho gusto estaríamos organizando, ¿no? Alguna plática, algún mecanismo de formación para el personal educativo. Estamos ya pues terminando con la entrevista y finalmente, ¿qué recomendaciones le sugiere a la comunidad educativa para trabajar con los padres de familia a fin pues de sumarles en esta construcción de entornos libres de violencia? La intensidad, creo yo, de la violencia rebasa por mucho las buenas intenciones. Actualmente, vemos rebasado, o sea, hay esfuerzos institucionales muy importantes, hay esfuerzos de la sociedad civil a través de organizaciones muy relevantes, ¿no? Hay un avance legislativo, pues Oaxaca, ¿no? Es, creo, de los estados donde su marco jurídico pues está muy avanzado. Sin embargo, pues la violencia no disminuye y en ese sentido es muy importante pues confrontar las prácticas. Es difícil, ¿por qué? Porque uno como servidor, como servidora pues pública tiene una obligación frente a la comunidad, frente a la sociedad, y esa es la invitación que hacemos a las y los maestros. Poder erradicar la violencia es difícil, pero la invitación es que puedan estar trabajando en sus comunidades educativas pues este tema, ¿no? Y poderlo abrir y poderlo pues ya ir trabajando con algunas herramientas que ya hay, ¿no? Y que esto nos ayude a que los padres y madres de familia también se concienticen y tengan la seguridad para que sus niños y niñas pues vivan, crezcan, ¿no? En una escuela, en ambientes escolares libres de violencia. La Dirección para la Atención de los Derechos Humanos pues ha generado no solo esta guía, sino también otras guías por las distintas problemáticas que pues se están viviendo, que se están enfrentando ya el personal educativo, y que bueno, si bien está dirigido al personal educativo, también cualquier mamá, cualquier papá, incluso estudiantes pueden acceder a estos materiales frente a la violencia sexual, por ejemplo, o frente a la violencia por razones de género. Muchas gracias, licenciado Sebastián, por toda la información que nos acaba de proporcionar, y les recordamos que en la Guía de Prevención y Atención de la Violencia por Razón de Género en el ámbito educativo y comunitario en Oaxaca está pues toda esta información misma que pueden consultar y descargar, como antes ya nos los mencionó el licenciado, en la página del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y también en la página de Facebook de Derechos Humanos del IEPO. Pues sigan las redes sociales de la dirección, estamos continuamente pues enviando información importante y relevante tanto para papás, mamás como para el personal educativo. Muchas gracias por su presencia, licenciado. Despedimos a nuestro invitado y nos vamos ahora a escuchar el resumen con la maestra Verónica. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, emitió en 1993 una resolución, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sentando las bases para un futuro libre de violencia de género. La Asamblea General adopta en el año 2000 la resolución que designa el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual. Prevenirla es tarea de todas y todos. Únete a erradicar la violencia. Gracias, maestra Vero, por el resumen. Lamentablemente el tiempo se nos acabó y no nos queda más que despedirnos. Hoy terminamos la serie de Únete a erradicar la violencia. Me voy muy contento y satisfecho de haber conducido estas emisiones donde tuve la oportunidad de entrevistar a grandes especialistas que con su valiosa información contribuyeron en proporcionarme aprendizajes significativos sobre la prevención de las violencias, acompañado en cada programa con la grata presencia de mi querida amiga Giovanna Paola. Agradezco a las radios escolares del IEPO y a la Cor TV por todas estas experiencias radiofónicas vividas y, por supuesto, muchas gracias a nuestras audiencias que mes con mes estuvieron presentes en cada emisión. Esperamos muy pronto estar nuevamente con ustedes. Así es, Ernesto, hoy concluimos esta gran serie que efectivamente nos dejó muchísimas enseñanzas. En lo particular, me voy muy contenta de haber sido la emisora de grandes temas para nuestras audiencias. También de compartir micrófonos contigo, Ernesto, el cual ha sido un placer y ha sido muy agradable.
Esperemos que pronto volvamos al aire con nuevas propuestas que nos ayuden a crecer y también a desarrollarnos de manera íntegra y sobre todo libres de violencia. Gracias también a las radios escolares del IEPO que nos dan la oportunidad de ejercer nuestro derecho a la libre expresión. Gracias a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión por el espacio en la transmisión de estos excelentes contenidos. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia que siempre estuvo al pendiente de estas transmisiones. Efectivamente, hoy concluimos Únete. Nos vamos muy felices de haber vivido esta experiencia con grandes especialistas, con Ernesto, con Giovanna, excelentes conductores, jóvenes entusiastas dispuestos a vivir esta experiencia radiofónica. La verdad es que son un ejemplo para las nuevas generaciones. Gracias de verdad. Gracias a los niños, a las niñas que estuvieron participando también en la sección ¿Sabías qué? Agradezco a la Dirección de Desarrollo Educativo del IEPO por todo el apoyo para la producción de Únete, a las y los compañeros del Departamento de Radios Escolares, a la Dirección General del IEPO, a nuestro director José Luis Rangel Bretón por impulsar la producción de los programas radiofónicos, a la Dirección de Comunicación Social del IEPO por toda su difusión, a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Cor TV Radio por el apoyo técnico y por el tiempo aire para la transmisión de nuestro programa. Gracias de verdad, muchas gracias a todo el equipo que hizo posible la producción y la transmisión de Únete. Sobre todo también hay que agradecer a la maestra Verónica, quien fue la que tuvo iniciativa a este programa y también la que nos dio los recursos desde pequeños, a Giovanna y a mí, desde que nos fue formando desde la secundaria, y que sin todo el apoyo que nos ha dado ella no estuviéramos aquí. Muchísimas gracias, maestra Verónica, lo agradecemos demasiado. Nos deja una gran experiencia. Muchísimas gracias, maestra. Bien lo has dicho, Ernesto, muchísimas gracias, licenciada. Ay, pues no, al contrario, muchas gracias a ustedes por aceptar este reto, esta experiencia radiofónica. Como ustedes dicen, yo los conozco a ustedes desde que están en la secundaria y pues ahorita estamos ya en un nivel más profesional y eso me da mucho gusto. Yo soy Verónica Arlet. Yo soy Ernesto Carlo. Y yo soy Giovanna Paola y esto fue Únete a erradicar la violencia. Hasta la próxima. Gocemos siempre de una vida armónica y desarrollo integral. Esto fue Únete a una vida libre de violencia. Hasta la próxima. Esta es una producción del Departamento de Radios Escolares de la Dirección de Desarrollo Educativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con el apoyo técnico de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Realización: Verónica Arlet Victoria Velasco. Controles técnicos y edición: José Manuel Barbosa y Carlos Eduardo Vicente Cruz. Conductores: Giovanna Paula Gregorio Rodríguez y Ernesto Carlo González Victoria.